Muy bien, vamos a ver en este audio sobre la palabra de Dios. En los temas anteriores vimos que Dios se ha dado a conocer por medio de su palabra contenida en la Biblia. Anteriormente hemos hablado de su confiabilidad y entre otras cosas también vimos que hacemos conexión con las bendiciones de Dios por medio de creer en su palabra. También vimos que Dios no es hombre para que mienta, es decir, el hombre puede mentir, no mantener sus promesas, cambiar de parecer según las circunstancias o estados de ánimo. Dios no tiene estas características y Él se mantiene fiel a su palabra. Dios ha engrandecido su palabra, a diferencia de los hombres que muchas veces no hacemos valer lo que decimos porque cambiamos de opinión, mentimos, cambiamos de estados de ánimo. Hay un versículo en el Salmo 138, 2, Salmos capítulo 138, versículo 2 dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dios y su palabra son una unidad, no pueden dividirse, y Él mismo la engrandeció por sobre todas las cosas. Esta palabra, cuando es recibida por una persona con un corazón manso, es decir, sin cuestionar ni presentar oposición, comienza a traer luz a la vida de esa persona. En el Salmo, otro versículo que vamos a ver, Salmo 119, 129 y 130. Dice, Salmos capítulo 119, versículos 129 y 130, dice: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La palabra de Dios trae luz espiritual, da entendimiento a toda persona que la recibe con un corazón simple, es decir, sin doblez de pensamiento, y que además los recibe como algo maravilloso, tan maravilloso que no es comparable con ninguna riqueza de este mundo. Ese corazón recibe esa luz de la palabra de Dios. En otro versículo que vamos a ver es el Salmo 19, Salmos capítulo 19, versículo del 8 al 11. Acerca de la palabra de Dios dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ella, es decir, es guiado, es enseñado, es reprendido cuando estamos errando. Y termina diciendo: en guardar esa palabra, hay grande galardón. Este registro es una descripción que hace un creyente que vivió en la época del Antiguo Testamento, anterior al nacimiento, vida y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Era el rey David. Él expone lo que la palabra de Dios es para su vida y para la vida de todos aquellos que creen y que la reciben con mansedumbre. En la actualidad, nosotros los que vivimos en este tiempo estamos en una condición mucho más favorable que David, ya que hoy todo creyente es hijo de Dios. En aquel tiempo eran llamados siervos. Hoy el creyente es hijo de Dios por medio de la obra que llevó adelante Jesucristo. Tema que ya veremos en los próximos audios. Para comprender cuán importante es la palabra de Dios para toda persona, vamos a desarrollar 3 aspectos. Primero, ¿cómo recibimos la palabra de Dios? ¿Cómo llegamos a tener esta palabra de Dios? Segundo, ¿cuál es la función de la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Qué espera Dios que haga la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Y para qué?
¿Para qué? O sea, el propósito de esta palabra. Continuando, vamos a trabajar primero entonces cómo recibimos esta palabra de Dios. En 2 de Timoteo 3:16, 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La escritura fue inspirada por Dios, es decir, Dios es el autor y dice toda la escritura. Por lo tanto, no le corresponde a hombre alguno decir qué parte de la escritura es verdad y cuál no lo es. Eso sería colocarse por encima de Dios. Otro registro que trae luz en este tema, dijimos que Dios fue quien inspiró, quien reveló. Esa palabra inspirada quiere decir revelar, reveló Dios. En 2 de Pedro, otro versículo que vamos a ver, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 21 y 22, capítulos 21 y 22, dice: entendiendo primero esto, hay algo que tenemos que entender, que la palabra nos quiere decir, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No fue por iniciativa o voluntad de ningún hombre la existencia de la palabra de Dios. Por lo tanto, siendo Dios el autor, no le corresponde al hombre hacer su propia interpretación, ya que Dios se interpreta a sí mismo por medio de la palabra. Además, nos dice el registro que Dios inspiró a santos hombres por medio del Espíritu Santo, es decir, Dios tiene el poder para dar a conocer su voluntad a personas que creen, que no presentan oposición y disponen su corazón a hacer la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Dios le reveló la palabra a hombres que creían, a personas que eran fieles, que creían en Dios y que creían en su revelación. Hoy en día nuestro Señor Jesucristo también tiene la autoridad dada por Dios para revelarnos la voluntad del Padre, ya que luego de haber cumplido el propósito de Dios en la tierra, fue levantado de los muertos y ascendió a los cielos, sentándose a la diestra del Padre. Esa figura de sentarse a la diestra del Padre quiere decir que es el segundo en autoridad, que Dios lo puso en un lugar de autoridad. Y Él es su mano derecha de poder y autoridad. Hebreos, el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí vemos que antiguamente Dios hablaba a través de profetas, ¿sí? Le hablaba por medio de profetas a los padres. Los padres quiere decir los padres de Israel, ¿sí? Hoy nos habla también por medio de su Hijo, quien es heredero de todo y quien le ha dado toda la autoridad. Los padres, como dijimos, se refieren a los padres del pueblo judío. Los profetas son hombres escogidos por Dios que obedecieron y comunicaron el mensaje que Dios les daba. En el libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 11 y 12, dice el apóstol Pablo por revelación: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así es como llegó la palabra de Dios, por revelación directa de Dios mismo o de su Hijo Jesucristo, a través de hombres que creyeron y obedecieron. El segundo punto que vamos a plantear es cuál es la función de la palabra de Dios. Para ver este aspecto, volvemos a considerar 2 de Timoteo 3:16, versículo que ya vimos, que dice:
hablando de la palabra de Dios, dice que es útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia. Primeramente, vemos que declara la palabra de Dios que es útil. La palabra de Dios dice que es útil. Este aspecto es muy importante, ya que Dios mismo se interesa para que su palabra sea de utilidad en nuestras vidas. Seguramente a lo largo de la vida las personas adquieren cosas que nunca le dan utilidad. Y una vez que la utilizan, a veces quedan olvidadas en algún armario. Con la palabra de Dios no ocurre así, ya que es de utilidad práctica todos los días de nuestra vida. Dependerá de nosotros utilizarla, pero si lo hacemos, produce resultados en todo tiempo. En segundo lugar, veremos que, además de ser útil, el versículo nos dice que esta palabra nos enseña, nos redarguye y nos corrige. ¿Qué es enseñar? Enseñar es cómo creer correctamente. Nos enseña a creer correctamente. Nos enseña cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y cómo hacer realidad esa voluntad en nosotros. Eso es enseñar. Nos enseña cómo hacer que la palabra de Dios sea una realidad en cada uno de nosotros. La otra palabra que vimos, enseñar, redarguir. ¿Qué es redarguir? Es cuando creemos una información equivocada de la voluntad de Dios o nos desviamos de la palabra. La propia palabra nos muestra el error. Redarguir es mostrarnos el error. Cuando estamos creyendo mal, cuando estamos creyendo algo incorrecto, la palabra nos redarguye, nos muestra el error. Y en tercer lugar nos corrige. Corregirnos nos lleva nuevamente a la creencia correcta por medio de volver a enseñarnos la sana doctrina. ¿Sí? Entonces nos enseña cómo creer correctamente, nos redarguye cuando no estamos creyendo correctamente y nos corrige, nos vuelve a traer a la sana doctrina, a la creencia correcta. Toda la palabra en su totalidad cumple una o dos o las tres funciones según la necesidad de cada persona. La palabra es viva y eficaz y cuando disponemos nuestro corazón con mansedumbre, dándole autoridad por ser la obra de nuestro Creador, produce resultados conforme al propósito de Dios, que es, instruye en justicia. ¿En qué justicia? La justicia de Dios. El hombre necesita vivir en la justicia de Dios para recibir su bendición, es decir, vivir de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad, para así manifestar el fruto que Dios promete en la palabra de Dios. Dios promete fruto para todos aquellos que hacen su palabra, que creen su palabra y que viven de acuerdo a ella. En Hebreos 4:12 encontramos este versículo, libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene profundidad, y la palabra de Dios nos muestra la voluntad de Dios y además es como un espejo donde nos vemos y vemos qué cosas son las que nos convienen para nuestra vida y las que no. Penetra hasta lo profundo de nuestro corazón. Discierne, nos da entendimiento y nos hace ver aquellas cosas que por ahí han sido ocultas a nuestros ojos. El tercer punto que vimos, o que nos planteamos, es ¿para qué? ¿O cuál es el propósito de la palabra de Dios? Para responder esto, vamos a ver en 2 de Timoteo 3, pero ahora en el versículo 17, que nos dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre de Dios, en forma genérica, hace referencia tanto a hombre como a mujer. Y la palabra perfecto es la palabra griega artios, que significa enteramente preparado, completo en todos los aspectos, sin faltarle nada.
La buena obra se refiere a las obras que Dios declara en su palabra y que están disponibles para el creyente. Dios desea que seamos hombres y mujeres con convicción, que no vivamos con incertidumbre ni temores. Él quiere que seamos como su Hijo Jesucristo. Un versículo que quiero mostrarles en Efesios, capítulo 4, versículos 14 y 15, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tremendo versículo. El fin de la palabra de Dios es dar a conocer a Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, al cual Dios envió para salvar a todo aquel que en Él cree, en la medida que le damos autoridad a la palabra de Dios, y se establece en el corazón de la persona por medio de conocerla y creerla. Empieza un proceso de enseñanza y o redargución y o corrección, lo cual resulta cada vez más en parecernos a Cristo, y esto agrada a Dios. La palabra de Dios es el medio por el cual Dios se da a conocer, y es para nuestro beneficio, para nuestra utilidad, para que la apliquemos en nuestra vida y podamos tener resultados que Dios promete en ella. Dios los bendiga.